Nos alegra verlos nuevamente. Gracias por seguir UPU Online. Un feliz sábado a todos. Llamen a la familia. Ven el papá, la mamá. Pónganse al lado de la computadora. Tal vez un cell phone. Tienen ahí, pero es momento de unirnos todos juntos como familia. Vamos a estar juntos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Tengan la Biblia también. Vamos a leerla juntos entre todos y vamos a disfrutar de este sábado. ¿Qué les parece? Nos alegra tenerlos a cada uno de ustedes. El tema de hoy es el poder de la oración. Interceder por otros, el poder de la oración. ¿Qué es la oración? En este momento de pandemia, de crisis, ¿cuán importante se hace la oración? Tenemos invitados especiales. Está con nosotros el doctor Mario Ceballos, quien trabaja en la Asociación General allí en Washington. ¿Cómo está usted, doctor? ¡Qué alegría! Estamos muy bien, gracias a Dios. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Y cómo va por allá? Ustedes tienen ahora 7 de la noche, me parece. Así es, son las 7 de la noche. Estoy en mi casa. Ya el lunes me tengo que reportar a la oficina. Pero hemos estado encerrados varios meses y ha sido de bendición, gracias a Dios. Todavía el sol está encima, ¿verdad? Ya se está empezando a ocultar, porque ya pasamos julio. Entre junio y julio es cuando el sol se pone aquí a las 8 de la noche. Es fuerte, es fuerte. Bueno, gracias por la invitación, es una alegría tenerlos. Usted trabaja en el área de... allí Capellanía. Capellanía, realmente un área poderosa para la oración. Por eso está invitado él, tiene muchas experiencias realmente como capellán. Uno visita a las personas, ayuda en diferentes áreas. Realmente es un privilegio tenerlo con nosotros. Gracias. Rector de la Universidad Adventista del Plata, más conocido como UAP. Horacio, gusto de saludarte. Gracias, buenas noches, buenas tardes a todos los que nos están viendo allí en nuestro querido país Perú y de otros lugares también. Gracias, doctor Glude, por invitarnos y, bueno, compartir con ustedes, con el doctor Ceballos y con Fiorella. Un gran placer, un gran placer. Gracias.
Y Horacio, ¿cómo va por allá? ¿Qué hora es por allá? ¿Tenemos? Y acá estamos 8 de la noche, 20 horas, 8 p.m. Ya el sábado entró, ya estamos viendo las horas del sábado. Ajá. Como dice, pide el espíritu de profecía, ya hemos cenado temprano, para no hacerlo después. Está bien. Ya estamos listos para la escuela sabática, para el programa. Excelente, gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros, realmente teniendo a alguien que, donde empezó lo que, un lema que ahora como Iglesia Adventista del Séptimo Día vamos a hablar, I will go, y siguiendo ese I will go, ese yo iré, está aquí con nosotros Fiorella. ¿Cómo estás, Fiorella? ¿Qué tal, Pastor Quise? Buenas noches por allá. Mucho gusto también de poder compartir esta plataforma con el Pastor Mario, Pastor Horacio, mucho gusto. En verdad es una alegría poder estar aquí. Me encuentro ahorita en Jordania y estamos muy bien por aquí, gracias a Dios. En Jordania, ¿qué hora es ahora, Ahorita son las 2:21 de la mañana. 2 de la mañana, nos estás dando tiempo a nosotros. Fiorella es una enviada de la Universidad Peruana Unión, es una misionera que está trabajando al otro lado del planeta y ella va a contarnos hoy, va a contarnos su experiencia. Quédate aquí, quédate a escuchar lo que Fiorella tiene por el otro lado. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Voy a pedir al pastor Horacio que dirige una breve oración antes de comenzar. Gracias, Dios, por estar juntos. A pesar de la distancia, nos une el estudio de tu palabra y en esta noche queremos pedirte tu dirección, que nos acompañes en el lugar donde estamos, aquí, a través de la computadora, en nuestras casas, en los internados. Dirige todo, dirige al pastor Gluder, nuestra participación, que sea todo para honra y gloria de tu nombre. En tu nombre, amén. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, vamos a empezar. Y hemos estado estudiando, interesante un tema, oración. Usted que ha estado siempre con las personas conversando, doctor Ceballos, ¿qué es la oración? ¿Y qué ocurre cuando uno ora dentro de ese conflicto cósmico que hablamos, el conflicto cósmico, y cómo mantenerse en oración? Bueno, la oración es parte de ese conflicto cósmico. Nosotros decimos que la oración es trascendental, porque trasciende este mundo físico en el cual estamos y va a través del universo directamente hacia Dios. Es una conexión con Dios. La oración debe ser una conversación. Muchas veces nos quejamos que nuestros hijos, especialmente cuando llegan a la edad de jovencitos, solamente nos llaman para pedirnos algo. Y me pregunto, ¿así hacemos con Dios? ¿Usamos el celular de la oración solamente para pedirle? Yo creo que nosotros como padres nos alegramos si los hijos nuestros llaman para conversar, para hablar. Así que la oración es una conversación. No solamente eso, es la parte más importante de nuestra vida. La oración es nuestra conexión con Dios. La oración nos da fuerza. La oración es el puente hacia el cielo. Cuando los hombres invocan el nombre del Señor, ahí es cuando nosotros lo encontramos. Se nos dice que Él escucha nuestra oración. Se nos dice que la promesa es que cuando oramos, el Espíritu Santo se une a nosotros e intercede con nosotros ante el Padre. Así que no estamos solos en esta batalla. En la oración, las huestes celestiales se unen a nosotros. Y quiero decirles también que muchos se preguntan, pero ¿para qué pedirle a Dios si Él sabe lo que necesitamos? Veamos el ejemplo de Jesús. Jesús dependía de esa conversación con el Padre. Jesús oraba. Se nos dice en Isaías que Jesús no solamente oraba, sino que él decía, Jehová dijo, yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de tu mano derecha, no temas que te ayudo. Jesús recibió la sabiduría y el poder durante las horas y la vida terrenal en la oración solitaria. Momento en la mañana, al salir el sol y al crepúsculo hundirse y verlo, nosotros debemos tomar tiempo para estar a solas con Dios y conversar con Dios. Qué bueno si los jóvenes pudieran hacer eso todos los días. Así que la oración es una conversación y debe ser
constante, no solamente un momentito en la mañana o en la tarde, sino a través de todo el día, orar. Gracias, gracias. Pero también hablamos de una oración que es distinta, el conversar con Dios, el dialogar con Dios, que es básico. Hablamos de la oración que es intercesora. ¿Qué es esa oración intercesora? ¿Qué ejemplos tenemos en Jesús que nos ha dado a nosotros? ¿Qué significa que Dios da aquí al intercesor para darnos a otros y ver de una manera diferente? Pastor Horacio. Bueno, a todo lo que estaba mencionando el pastor Mario, el doctor Mario, que define muy bien lo que es la oración, tenemos que decir que en el caso de este tipo de oración, que es la oración intercesora, nos ofrece la oportunidad, el privilegio de salirnos de nosotros para pensar en otros. Recién cuando el pastor Mario ponía el ejemplo de todos los que tenemos hijos adolescentes, estamos acostumbrados que nos llaman para pedir algo y si no pasan, sobre todo los que están en los internados lejos, no se comunican si no fuera por un pedido. Bueno, en este caso, la oración, la comunicación ya no es centrada en uno, no es que yo pido para mí o agradezco por lo mío solamente, sino que se me da la oportunidad de salir, trascender, pero en la necesidad del otro. Es decir, la oración me permite ponerme una armadura a mí. Cuando hago oración intercesora, estoy ayudando a que Dios le ponga la armadura a otro. Esto tiene un enorme privilegio, una enorme bendición para uno en primer lugar. Sin lugar a dudas, la oración intercesora nos tiene a nosotros como el centro principal de la bendición, porque en realidad ponemos al otro como el centro principal de nuestra preocupación. Es dejar por un momento mi situación, es reconocer el poder de Dios, es ser un canal de bendición. Y bueno, Jesús, así como usted, doctor, decía recién, él no necesitaba orar, tampoco necesitaba preocuparse por las situaciones de otros, pero por momentos oraba por lo suyo, pero por momentos claramente oró por otros. Bueno, una de las oraciones más recordadas es la que él hace en San Juan capítulo 17, ¿no es cierto? Cuando ora por los discípulos. Si la gente nos acompaña con su Biblia, San Juan 17:1, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, y ahí empieza toda la oración. Pero es interesante, doctor Grue, que después de esto viene todo el callejón final de la vida de Cristo. Jesús sabía que se anticipaba el final y en vez de estar pensando en sí mismo, estaba pensando en sus discípulos. Y cuando uno lo piensa así, Jesús, el ejemplo de la oración intercesora, el hombre que sabía que su final estaba cerca, sabía que ya le quedaba poco tiempo, las palabras de San Juan 17:9 adquieren un valor, una trascendencia del todo especial. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque en realidad tuyos son. Es decir, Jesús nos da una lección de simpatía y empatía total con el otro, centrada en sí mismo. Para mí es un ejemplo fantástico. Después de esto viene el arresto, después de esto viene la negación y tantas otras cosas difíciles que terminaron con la vida de Jesús. Y bueno, la última pregunta que nos hacía doctor es una pregunta bastante difícil, realmente yo más de una vez me la he hecho, pero claramente el espíritu de profecía dice que cuando nosotros clamamos, generamos como una disposición en el Señor a bendecirnos más. Esto es algo bastante difícil humanamente de entender, porque nosotros vamos a presuponer que Dios sabe todo, entonces, ¿para qué voy a orar si Dios sabe todo? ¿Para qué voy a orar por mi compañero si él ya, voy a estar yo más preocupado que él? Tengo que tocar el corazón para que él se ablande. Pero bueno, ella dice que todo se activa de manera diferente cuando el pueblo ora de manera intercediendo por otros. Así que me parece que tenemos aquí un capital, un insumo extraordinario que no podemos desaprovechar bajo ningún punto de vista.
Muchas gracias. La verdad es que nos has mostrado muy bien. Por favor, ustedes que nos están mirando, llamen a la familia. Vamos a tener un momento especial. Hoy la gente está pidiendo, ore por mí. Qué facilidad hay de poder orar por ellos. En este momento de clamor, de crisis, necesitamos clamar al Señor y pedirle su bendición, su protección. Quiero pedirle a Julián que muestre, por favor, el slide donde dice la oración de Jesús en el Evangelio de Lucas. Quiero decirte algo, cuando tú lees el libro de Lucas, tú vas a encontrar a Jesús descrito por Lucas como aquel viajero, es un viajero, pero en el viaje que va en dirección a Jerusalén, a la cruz, mire lo que hace él. Observen esta oración. El libro de Lucas es un libro de oración, la oración de Jesús en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, la oración personal de Jesús. En su bautismo, él oró. En la elección de los 12, él oró. Antes de forzar a los discípulos a ser elegidos, él oró. En la transfiguración, él oró. Pero también hay contenidos de oración. La oración realizada por la misión, él oró. La oración en favor de Pedro, para que no sea tentado, él oró. La oración en el Monte de los Olivos, la oración del perdón, la oración en la cruz. Qué precioso. Gracias, Julián. Qué precioso. Y es interesante también que también en Lucas, ese mismo autor, en Hechos de los Apóstoles, está lleno de oración. Cuando la iglesia crece, hay que orar. Y tenemos aquí a Fiorella. Fiorella, cuéntanos, Fiorella, cómo tú estás ahora en el otro lado del planeta, ¿verdad? 2 de la mañana. ¿Qué te motivó a ti ir a esos lugares? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Recibiste tal vez un llamado la semana pasada? Nos contaba Angie, que también se fue a Egipto, nos contaba que ella sintió en un sueño como el Señor lo había llamado. ¿Cuál fue tu experiencia? La mía personalmente, mi llamado sucedió las dos cosas, mi llamado y la oración. ¿Cómo fue que la oración influyó en esta decisión que yo tomé de servir al Señor en otro lado, fuera de Perú? Fue en el I Will Go Tarapoto 2016. Ajá. Yo no tenía ni idea que era el servicio voluntario adventista. Entonces yo asistí con 2 jóvenes de mi iglesia. Y cuando llegamos para allá, yo llegué con muchas expectativas, sin saber nada. Al segundo día del congreso, hubo un pastor que tuvo una ponencia muy interesante. Él estaba sirviendo por este lado del mundo en la ventana 1040, más o menos alrededor de casi 20 años, contó. Y él estaba mostrando estadísticas de este lado del mundo en donde existía un desconocimiento del evangelio, un desconocimiento de nuestro Señor Jesús, de su pronta venida y de la esperanza que nosotros tenemos. Cuando yo estaba viendo esas estadísticas y yo estaba escuchando, yo quedé en shock. Yo no podía creer cómo era posible que en este lado del mundo, donde fue el semillero, donde todo se originó, la historia cristiana, el evangelio, yo no podía creer cómo era posible que había gente que ni siquiera había oído de nuestro Señor Jesús. Entonces el pastor comenzó a narrar más cosas, y yo me seguí impresionando, y el pastor dijo que el motivo por el cual sucedía todo esto, el desconocimiento en este lado del mundo, era porque no habían obreros, no habían personas dispuestas a dejar la comodidad del hogar, la comodidad del trabajo que uno ya tiene en nuestros propios países. Entonces, en mi corazón empezó a nacer ese sentimiento y yo hablaba para mí con el Señor allí en pleno congreso: Señor, si tú necesitas obreros, pues aquí hay una voluntaria, mándame, yo estoy dispuesta. Entonces, a la siguiente exposición le tocó el turno a un pastor que estaba encargado del proyecto Luceiros, allá en la Amazonía de Brasil. Entonces el pastor comenzó a exponer también su historia, su testimonio, y yo quedaba más impresionada y cada vez sentía la afirmación del llamado que yo estaba teniendo por Dios. Entonces, pero el pastor dijo algo bien interesante también. Él dijo para los jóvenes, para todos los que estábamos allí, él dijo:
que todos somos llamados a cumplir la gran comisión que Jesús nos ha encargado, pero que no todos somos llamados para cumplir esa gran comisión fuera de nuestros países, ¿no? Cruzar fronteras. Entonces, cuando el pastor dijo eso, yo empecé a pensar, Señor, ya tengo el sentimiento aquí, si tú quieres, mándame, yo estoy dispuesta. Y yo quería saber si Dios realmente había puesto ese sentimiento en mi corazón para yo salir afuera o de repente y seguir haciendo la obra aquí en Perú, como lo venía haciendo, trabajando en mi iglesia. Entonces yo empecé a orar. Allí fue donde empecé a orar desde el segundo día de congreso con mayor intensidad, porque yo quería pedirle una señal al Señor para que me dirija, para yo estar segura si yo tenía que trascender fronteras. Entonces estaba orando y no sabía qué señal pedirle al Señor, no sabía qué señal. Hasta que un día, mientras estábamos comiendo, yo he sido una muchacha que me encanta el deporte. Nunca he sufrido de ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de cambio corporal o ataques al corazón o algo que de repente por algún tipo de enfermedad que uno sufre, pues te da, ¿no? Cambios en el corazón, latidos rápidos, la presión, se te baja, se te sube, ese tipo de cosas. Entonces se me vino a la mente, ok, Señor, yo te voy a pedir esto. Cuando sea el llamado, porque ya habían anunciado que iban a hacer un llamado al final de todo el congreso para aquellas personas que querían salir y servir fuera del país, yo le dije, Señor, si tú haces latir y palpitar mi corazón de tal manera que yo hubiera corrido una maratón y el corazón está así por explotar, y aparte de eso yo sintiera como un ardor, como algo aquí que no lo puedo soportar, yo voy a entender que tú me estás llamando para salir fuera de Perú. ¿Y qué pasó? Al fin y al cabo, yo ya estaba haciendo la obra aquí dentro de Perú, pero yo quería estar 100% segura si iba a salir fuera de mi país. Entonces llegó el último día de congreso, el pastor Elber Kuhn estaba haciendo el llamado, el pastor director del Servicio Voluntarios de Sudamérica, el director, y nada pasaba. Media hora yo sentada esperando bien tranquila y nada pasaba. Y ya iba a terminar el llamado que estaban haciendo de invitación. Y en eso yo decía, Señor, ¿será que no voy a salir entonces? Porque yo estoy dispuesta, yo quiero, pero quiero que tú me guíes, quiero que tú me dirijas. Cuando en eso de repente mi corazón empezó a latir así como si yo hubiera corrido la maratón y mi cuerpo empezó a temblar y empecé a sentir ese como quemor en el pecho, era una cosa que no la podía describir. Y mientras yo me levantaba y salía para caminar al frente, junto con los demás jóvenes que ya se habían parado, porque yo esperé un buen rato, yo esperé como más o menos media hora. Yo empecé a llorar allí mientras caminaba y era una cosa con mi cuerpo que yo no podía describirla. Y yo lo único que hice fue, Señor, gracias por haber respondido mi oración. Y yo tomé esa demostración en mi cuerpo, porque nunca había sentido eso, como que Dios me estaba confirmando que yo iba a salir y que yo tenía que hacer lo posible en mi parte para poder salir también y cumplir afuera su gran comisión. Fiorella, yo sé que tú tienes una linda experiencia, ¿verdad? Nos vas a contar después, qué estás haciendo por allá, cómo es tu labor misionera. La verdad es que, jóvenes, si alguno nos está escuchando por allí, si el Señor toca tu corazón y ves que las habilidades que tienes, las virtudes que tienes, lo que el Señor te ha entregado puede ser útil en otro país, adelante, vayamos a la misión, pero el Señor debe tocar el corazón para ese llamado. La oración, cuán poderosa es la oración. Pastor Mario, ¿cuáles son algunos obstáculos probablemente de una vida efectiva, de una oración intercesora? Tal vez hay algunas dificultades. ¿Podría tal vez usted mencionar por qué no orar por otros? No debiera haber ningún obstáculo. No debiera haber ningún obstáculo. A veces nos inventamos el obstáculo. No tenemos tiempo. ¿Cómo que no tenemos tiempo? Si Dios es el sustentador de la vida, la oración debe ser algo continuo. Orar por otros, como decía el doctor Horacio Rizzo, intervenir por otros, eso debiera salir naturalmente de nosotros.
Yo tengo personas que están muy allegadas a mí, que quiero mucho, algunas veces están en problemas. Cerrar los ojos un momento y pedirle al Señor. No debe haber ningún obstáculo. Los obstáculos son los que nosotros nos inventamos o ponemos en el camino, que estamos muy ocupados. El peor obstáculo de todos, el peor de todos, es que nos dé vergüenza que alguien nos va a ver con los ojos cerrados. No debiera ser así. Debemos quitar todas esas obstáculos inventados por nosotros y que la oración tiene que ser algo constante en nuestras vidas a través de todo el día. No tenemos que escondernos para orar. Vemos la historia de Daniel. Él más bien abría las ventanas y se ponía a orar para que todo el mundo lo viera. Él no lo hacía para que el mundo lo viera, pero todos lo veían. Eso debe ser algo constante. Déjenme decirle, en mi experiencia, he visto que en nuestro trabajo con las personas en los hospitales enfermas, como capellán, cuando uno va y trabaja, habla con ellos y uno ora, ellos esperan eso de uno como capellán. Pero lo que más los beneficia a ellos, lo que más le impresiona a ellos, no es la oración del capellán, es la oración del médico, es la oración de la enfermera. Wow. Que ellos vean que este hombre, esta mujer, diga, yo me pongo en tus manos para que me ayudes a... Esa oración, estudios científicos han comprobado de que la oración del médico, de la enfermera, de ellos, de todos los que están alrededor del paciente, ayudan al paciente más aún que la oración del capellán de la cual ellos esperan. Así que no importa, no tienes que ser pastor para orar. Eso de que, bueno, yo no soy pastor, eso es un obstáculo, no soy pastor, no puedo orar. No, no. Eso es lo que más ayuda a la persona cuando ellos ven que ese hombre o mujer que está interviniendo en su vida cuenta con el poder de Dios. Tomando esa analogía, podríamos decir en el ambiente universitario que el profesor de contabilidad, el profesor de ingeniería, el arquitecto impacta más en sus estudiantes cuando ora por ellos. Horacio. Bueno, lo que está diciendo el doctor Mario es clave. Casi si estuviéramos en una reunión de rectores, doctor Gluder, podríamos hablar de un tema que pocos conocemos, que es la acreditación de las carreras. Ajá. Y los que acreditan carreras hablan de hechos profesionales. Y el hecho profesional adventista debe incluir la oración como una buena práctica profesional para el médico, para el contador y no solamente para el pastor. Bueno, disculpen este paréntesis que tiene que ver con la vida académica, pero es lo que le digo yo a nuestros profesores de ciencia de la salud. El médico, el docente, tiene una posibilidad enorme cuando ora por su alumno, por su paciente, mucho más que el propio capellán. Me parece clave lo que menciona el pastor recién, porque tenemos un potencial enorme. Los obstáculos los pone uno, como decía el doctor, no debiera haber obstáculos, los obstáculos son de uno. Uno tiene que tomar una decisión, aunque le cueste, aunque no tenga tiempo, aunque no salga naturalmente, uno puede tomar la decisión de ejercitar la oración por otros, tener un motivo especial de oración. En lo personal, las veces que uno lo practica, sirve que uno ore constantemente por un motivo, no estar resaltando. También uno puede hacerlo, un día orar por uno, otro día orar por otro, pero si uno puede seguir un proceso. Miren, yo acabo de, con mi familia hace pocos minutos, fuimos a recibir el sábado con un profesor nuestro, que ya está jubilado, tú lo conoces, doctor Gluder, que es el profesor René Smith. Hace media hora acabo de ir de su casa. Wow. Él es un venido del más allá, estuvo 95 días, doctor Mario y Fiorella, y los que nos están escuchando, internado con COVID. Oh, no. Entubado, realmente, bueno, y así que me terminó la cena con ellos y me vine para la casa, para la escuela sabática. Acabo de escuchar una vez más el testimonio, que es el resultado de la oración intercesora. Mucha gente orando todos los días, conociendo los avances, los retrocesos, y yo le decía, profe, de alguna manera los que oramos también fuimos grandemente beneficiados. Me parece que orar por un motivo especial refuerza la oración intercesora, nos confirma la fe, sobre todo cuando se cumple la voluntad de Dios, ¿cierto?
Esta semana, doctor Ceballos, el pastor Horacio, esta semana aquí en la Universidad Peruana Unión hemos tenido la semana en oración. Así lo hemos llamado. Hoy vamos a terminar a las 8:30, 10 de la noche, una semana de media hora en oración. Todos los grupos, todo el personal, Juliaca, Tarapoto y Lima, nos hemos reunido en una sola plataforma y hemos orado. Yo quiero pedirles a los que nos están viendo ahora, escribe ahí abajo, escribe tu pedido de oración. Queremos orar esta noche por ti. Queremos orar por ti, pero escribe tu pedido allí. Escribe, porque después de esto vamos a tener nosotros un momento de oración. Vamos a unirnos todos, porque queremos que el Señor nos bendiga. Hay que clamar, dice, hay que clamar y necesitamos clamar. Y por favor, escribe ahí abajo, por favor, escribe tu oración. Queremos orar por ti. Si tienes algún familiar, algún amigo que tú conoces que está enfermo. Quiero que ustedes vean ahora este canto que nos ha acompañado en esta semana en oración, cuando el pueblo de Dios ora. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Eso es lo que ocurre. Por eso, gracias por dejar sus oraciones. Y por favor, escriban sus oraciones. Vamos a orar por usted. Si alguien tiene, como ustedes aquí mencionan, muchas personas que están con el COVID, enfermos, etcétera. Gracias por escribir. Queremos orar por ustedes. Este es un momento de oración, de orar por ustedes. Pero por favor, escriban allí. Y si ustedes tal vez no tienen en mente algún nombre, llamen a alguien. ¿Por quién podemos orar? Ponga el nombre específico, porque vamos a ver ahora que la oración también tiene que ser específica. Doctor Mario, ¿qué ejemplos de oración tenemos en Pablo, que visitaba las iglesias? Y cuando iba a las iglesias, siempre él andaba preocupado por esas iglesias. ¿Qué ejemplo tenemos de la oración
intercesora? Pablo siempre dependía de la oración y él pedía las oraciones. La oración es importante y es importante de todas las personas. Quiero concurrir con lo que dijo el doctor Rizzo más temprano, y es de que cuando el profesor de biología, profesor de cualquier otra materia, cualquier otra profesión, cuando ese profesor ora por un estudiante, ese estudiante empieza a ver cómo él, cuando sea profesional como arquitecto, puede orar por otros. Así Pedro, el apóstol Pablo también lo hacía, y Pedro lo hacía. Era importante para ellos la oración. Veamos a Pablo. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 19, nos dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesús. La Nueva Biblia Latinoamericana dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones y las súplicas. Y cuando nosotros vemos el contexto y vemos la referencia cruzada de este versículo, el que más me gusta es en 2 de Corintios 1:11, que dice: cooperando y también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor por el don que nos ha impartido por medio de las oraciones de muchos. Así que esas oraciones también nos ayudan a la ganancia de almas, pero no es la única parte que encontramos al apóstol Pablo hablando de las oraciones. Colosenses, capítulo 4, versículo 2 al 4, dice: perseverad en la oración. Pablo apoyó a la iglesia de los colosenses a través de las oraciones por ellos. El doctor Rizzo, esa era una oración intercesora. Así que vemos a Pablo usando oraciones de intercesora. Dice también la palabra antigua, dice perseverar, es construir en el cimiento, mantenerse fuerte. Tiene siempre la connotación de estar adherido a una persona o algo. Es un tipo de oración constante. Esa es la palabra perseverar. Velando en ella con acción de gracias. Debemos demostrar que la oración debe ser vigilante, constante en la oración. Barclay, en uno de sus comentarios, dice que la palabra velando, literalmente en griego, significa estar alerta, estar vigilante. La frase también puede significar que Pablo les dice a aquellos que no se vayan a dormir, no dormir de un sueño, sino dormir por no orar. La oración debe ser constante, es una conexión con Dios. Y sigue diciendo, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo dice aquí que él dependía de las personas para que oraran por ellos. La otra la encontramos en 2 de Tesalonicenses. En 2 de Tesalonicenses también nos habla de la importancia de esas oraciones. Es una oración constante. Así que aquí vemos a través de la vida de Pablo cómo él siempre, en Colosenses, Tesalonicenses, en Filipenses, él siempre estaba en oración. Dice: por los demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esa es 2 de Tesalonicenses 3, 1 al 2. Por los demás, hermanos, orad por nosotros. Él pedía esa oración para ellos también. Así que nosotros podemos ver en todas estas oraciones, en Filipenses 1, en Colosenses 4, que habla de perseverar en la oración, en 2 de Tesalonicenses, que es la solicitud de Pedro, le hablo a los hermanos que estén constantemente orando por ellos, para que la palabra del Señor sea presentada en buena manera. Esa es una manera en que podemos compartir con otros esa vida constante con Dios, que nos ayuda a alcanzar a otros en lo que llamamos en la ganancia de alma. Así que Pablo completa y totalmente dependía de la oración. No solamente le pedía a otros que oraran por él, sino él también intercesoramente oraba por otros. Así que a través de la Biblia nos encontramos que la oración es una comunicación con Dios, y la encontramos en Jesús, la encontramos en los discípulos, la encontramos en los apóstoles. Todos ellos dependían de una oración constante. Qué ejemplo de Pablo, ¿verdad? Iba a una iglesia, fundaba la iglesia, luego se separaba, oraba por ellos y también pedía que oraran por él. ¿Sabes? Queremos pedirte ahora. La Biblia nos está mostrando que no solamente hay que orar individualmente, hay que pedir también a otros.
Eso se llama oración intercesora. Queremos orar por tus problemas. Gracias por aquellos que han escrito ya sus pedidos de oración, pero todavía hay más personas. Escriban, por favor, sus pedidos de oración. Queremos orar por ustedes, por alguna enfermedad, algún vecino, algún familiar, por ustedes mismos. Están luchando tal vez este problema que tenemos ahora. Queremos orar por ustedes, ¿verdad? Pastor Horacio, ¿por qué en las oraciones tenemos que ser más específicos en nuestros pedidos? Bueno, yo creo, doctor Ludel, que en épocas de dispersión como las que vivimos necesitamos tener un foco. Esto sería como ponernos un anteojo que no sea de la graduación correcta y no nos permite ver con claridad. Necesitamos tener el anteojo correcto para ver con claridad. Y ser específicos en la oración nos ayuda a centrarnos en un foco. Recuerdo que hace algunos años trabajé en el sur de Argentina, un territorio extenso, muy largo, teníamos muchas horas de viaje en el auto, nuestras hijas eran pequeñas y todos saben que cuando tenemos hijos chicos es difícil entretenerlos. Así que íbamos contando los postes, los palos, 1, 2, después de una hora, 2 horas se cansaban, o los pájaros que iban por ahí, alguna cosa. Pero cuando llegaba la noche y nos tocaba viajar de noche, hacíamos el culto en el auto muchas veces, y bueno, vamos a hacer el culto de gratitud, y cada uno tenía que decir un motivo de gratitud sin repetir, y lo primero que dice, bueno, quiero agradecer por la vida, quiero agradecer por papá, por mamá, quiero agradecer, y después de un momento ya no quedaban motivos de agradecimiento, había que pensar, y es interesante que uno empieza a encontrar motivos bien específicos. Y las chicas eran chiquitas, dice, quiero agradecerte por el pie derecho, después decía, quiero agradecerte por el pie izquierdo. Pero en realidad, cuanto más específico uno es, más foco tiene. La batalla que libramos, como dice la lección, hermanos, la batalla que libramos no es en el mundo invisible y requiere de una especificidad para que realmente el enemigo pueda ser destruido con cosas específicas. Y una de las figuras que más me gusta, que más me agradan, es la figura del pastor y las ovejas. Dice que las ovejas conocen la voz del pastor y el pastor conoce el balido de las ovejas. Para los que no conocemos de campo, sabemos que las ovejas todas balan de la misma manera, pero parece ser que el pastor tiene alguna diferencia para saber si este sonido proviene de la más vieja, de la más joven, del corderito. Él conoce también su voz. Dios le place, le gusta, le satisface, se pone feliz cuando escucha nuestra voz. No es otros orando por nuestros motivos. A veces somos nosotros también diciéndole a Dios directamente cuáles son nuestras necesidades, que Él las conoce, pero quiero oírlas de nosotras. A veces no tenemos la oportunidad de decirla verbalmente, pero el sonido del corazón, de un corazón necesitado, de un corazón quebrantado, es oído también por el cielo como un clamor, como una necesidad. A veces es el grito desesperado de Pedro, que dice, Señor, sálvame. Y otras veces es el sonido acallado del endemoniado gadareno que cuando quiso decirle al Señor que lo salve, los demonios hablaron por él. Pero el Espíritu de Profecía dice que él oyó la oración del corazón de este hombre que finalmente fue libertado. Esa intuición que tiene la persona que está cerca de la persona que sufre es sin lugar a dudas también un don del cielo. Gracias, por favor. Queremos orar por tu oración. No tengas vergüenza. Dios espera que seamos específicos. A veces somos muy genéricos, específicos con un nombre, por alguna distinción. Los niños, por eso el Señor Jesús dijo, si no sois como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Los niños son tan sinceros, como nos ha contado allí el pastor Horacio, como si se oraban por ello, ¿verdad? Y esto tal vez tendríamos que reflejar nosotros. Escribe tu oración, escribe, queremos orar por ti. Cuando hay crisis, hay oración. Mira, fíjate esta tabla. Julián, ¿me ayudas, por favor? La oración en Daniel. En Daniel es un libro de oración, es un libro de oración.
Puedes poner ahí, Julián, por favor. En Daniel encontramos nosotros ahí 7 oraciones bien marcadas. En Daniel 2 está la oración de Daniel y sus amigos. Luego Daniel 2, 46 al 49 está la oración de Nabucodonosor. Daniel 4, 1 al 3 está otra vez la oración de Nabucodonosor. Daniel 4, versículo 37, otra vez Nabucodonosor. Claro, cada uno de estas tiene diferentes formas de oración. Capítulo 6, otra vez ora Daniel, cuando abre las ventanas, ¿verdad? Frente al desafío que pusieron allí los gobernantes de Darío, ¿verdad? El capítulo 6 más adelante, versículo 26 al 27, Darío ora y dice, engrandecido sea el Dios de Daniel, y el capítulo precioso de oración es capítulo 9 de Daniel. Gracias, Julián. Daniel estaba en un momento de crisis, pero su libro, el libro de Daniel, es un libro de oración. También el capítulo 10 nos habla de esa oración donde aparece allí Miguel. La oración es importante, por eso es bueno que escribas, por favor, tus pedidos de oración en la parte de abajo. Ahí escribe, por favor, escribe ahí tus oraciones. Fiorella, tú tienes una experiencia allí de oración también allí en Jordania. ¿Puedes contarnos alguna experiencia? Sí, claro que sí, pastor. Pero este hecho sucedió en el colegio donde estuve sirviendo en Egipto. En Egipto. Wow. Sí, en el colegio donde yo estuve sirviendo ocurrió una tragedia laboral. Allí van a poder ver en la fotografía al hermano que está allí junto a su esposa. Él se llama Mesijá y su esposa se llama Rasha. Si ustedes hoy en día pueden ver allí a nuestro hermano, él era parte y todavía es parte del staff que trabajó conmigo en el tiempo que yo estuve en Nile Junior Academy. Él sufrió ese accidente mientras trabajaba en la granja con el tractor y con los demás estudiantes. Sucedió que, al parecer, el dejó de manejar el tractor, no había enganchado bien esta palanca para sostener el tractor y que se mueva. No se sabe cómo fue, pero Mr. Mesijá estaba en la parte de atrás del tractor, entonces el tractor se movió repentinamente y pasó por encima del hermano. Esto le causó que su pierna derecha del hermano fuera totalmente destruida, el hueso, la parte de abajo estaba rota y el hermano estaba sangrando demasiado. Inmediatamente a él se lo llevaron al hospital y se quedó internado más o menos 4 días. Y yo tenía una relación bien cercana con su esposa, con Rasha. Cuando al hermano lo trajeron de vuelta al colegio después de que estuvo internado por estos 5 días, yo hablé con Rasha y le pregunté cuál era la situación. Y ella me dijo que los doctores le habían dicho, primero, que le iban a poner un yeso, porque el hermano vino con yeso. Entonces le dijeron que a causa del golpe, a causa de la fractura, porque el hueso estaba roto, este yeso lo que primero querían hacer era probar para que se pegue y luego después hacer una cirugía para ponerle los clavos, para que el hueso llegue a reestructurarse. Y además de eso, en la pierna, en la parte del talón, a causa del accidente se le había generado como una herida, como una llaga que no cerraba. Entonces los doctores le dijeron que si esa herida no llega a cerrar y se convierte en gangrena, iban a tener que amputarle la pierna al hermano. Wow. Entonces Rasha, mientras ella me contaba, estaba llorando y me acuerdo que en esa noche yo fui a hacerle la visita. Cuando ni bien llegó del hospital el hermano, fui a hacerle la visita con la esposa del director del colegio. Allí oramos por él, por Mr. Mesijá y su familia, y en ese mismo día, en esa misma noche, le propusimos a Rasha, la esposa, para orar todos los días, 7 de la mañana y 7 de la noche. 2 turnos vamos a hacer oración específicamente para la recuperación de nuestro hermano Mesijá, mi compañero de trabajo. ¿Cómo fue? Y fue, pastor, al cabo, el hermano tenía que volver en 3 semanas al hospital para que de nuevo sea intervenido en una cirugía y le puedan sacar de nuevo exámenes de placa, de rayos X y ver cómo ha ido la evolución.
Al cabo de esas 3 semanas, cuando él fue al hospital y le sacaron de nuevo el rayos X, su hueso del hermano, de lo que estaba roto así en 2, de nuevo se estaba pegando. No estaba completamente pegado, pero se estaba uniendo. Y la herida estaba llegando a sanarse de a poco. Todavía seguía abierta, pero estaba sanando de a poco. Entonces eso le dio una esperanza a la hermana, porque la hermana estaba asustada y no concibía en su mente de que su esposo quede amputado de una pierna. Entonces la hermana, después de esas 3 semanas, seguimos orando. Llegamos a entrar a vacaciones, llegó diciembre, porque ese accidente ocurrió entre septiembre y octubre, más o menos por allí. Pasamos a vacaciones, regresamos de vacaciones, y cuando regresamos de vacaciones, yo lo vi al hermano ya pudiendo dar sus primeros pasos con un bastón. Wow. Y yo le pregunté a Rasha, le digo a la hermana, ¿cómo fue el estudio? ¿Qué salió en los exámenes? Para esa fecha, que pasaron ya 3 meses desde el accidente, el hueso del hermano estaba completamente pegado. El hueso estaba pegado, wow, y la herida ya estaba sellada. Wow. Sellada totalmente la herida. Y yo le digo, Rasha, las oraciones están dando fruto, están dando éxito. Le digo, tenemos que seguir orando, porque ahora tu esposo, Mr. Mesijá, ya no va a andar en muletas, ahora ya lo vamos a ver caminando completamente como si fuera uno nuevo. Seguíamos orando y seguíamos orando, y hoy en día, como ustedes pueden ver allí la foto donde él está con su esposa, va a tener un nuevo bebé. El hermano está completamente recuperado del accidente, tiene sus 2 piernas completas, su hueso completamente sano, y gracias a Dios él no tuvo que perder la pierna. Y para mí es una gratitud en verdad y alegría poder haber sido parte de esta cadena de oración que se originó en el colegio, porque cada día lo hacíamos en 2 turnos, específicamente por la recuperación del hermano. Gracias, Fiorella, por contar esta bonita experiencia. Miren, fíjense ustedes cómo el Señor obró un milagro. También puede obrar milagro en tu familia. Por eso, escribe tu pedido de oración. Escribe allí, queremos orar por ustedes. Un último consejo, 1 minuto, doctor Mario Ceballos. Cuando empezamos, usted me preguntó que cómo estaba aquí, eran las 7 de la noche, tenemos 1 hora y el tiempo se acaba. Son las 8 y ustedes pueden ver la ventana, todavía hay luz afuera. Todavía no se han prendido las lámparas afuera. Pero miren, esto es algo que yo creo que es importante. Algo que yo hago algo práctico, es de que yo tengo un librito donde todos los días trato de anotar no solamente lo que pasó como un diario, sino también las cosas por las cuales yo estoy orando. Y a veces es fascinante ver, porque muchas veces nos olvidamos cuando Dios contesta las oraciones y solamente lo buscamos cuando estamos en problemas, pero es interesante ver cómo Dios contesta nuestras oraciones al final del tiempo. Así que les recomiendo que mantengan un diario de las oraciones, de lo que ustedes están pidiendo a Dios, y ustedes verán cómo Dios contesta las oraciones, y eso nos ayudará, nos dará fuerza para decir, sí, creo en un Dios poderoso que sana los huesos y que obra grandes cosas en las vidas de muchas personas que nosotros queremos. Así que escriban lo que Dios hace por ustedes y las peticiones que ustedes tienen, y es algo práctico que nos ayuda a enfocar en Jesús y en su poder y en el poder que Él tiene de contestar nuestras oraciones. Muchas gracias por ese lindo consejo. Horacio, Pastor Horacio. Pastor, hay que tener un plan. Esa es la palabra que resume lo que quisiera decir, un poco lo que está diciendo el Pastor Mario también. Hay que tener un plan. Y el plan me parece que tiene que contemplar por lo menos 3 cosas. El lugar de la oración, la modalidad de la oración y el motivo. Por supuesto, uno le puede agregar otras cosas, quitar, pero si uno tiene en la mente, voy a orar por esto, y voy a orar de esta manera, todos los días a las 6 de la mañana, a las 7, caminando cuando haga caminata, en casa, la modalidad y el lugar. Eso ayuda enormemente a que sea como tomar los 8 vasos de agua que tenemos que tomar diariamente. Cada día. Muchísimas gracias, agradezco mucho su presencia. Antes de despedirnos, quiero presentar esta cita. Si me ayudas, Julián, por favor. Una cita preciosa, y quiero que ustedes
siempre presente esto. Satanás dice, no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante la fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, todas las huestes de Satanás tiemblan. Gracias. Cuán importante es orar. Orar y orar al Señor. Quiero orar por ti, quiero orar por todos estos pedidos que has escrito aquí. Más tarde nosotros como universidad, el personal de la Universidad Peruana Unión, de Juliaca, de Tarapoto y aquí nos vamos a reunir. Vamos a hacer más específico tus oraciones. Si alguien quiere escribir, escriba allí la oración. Queremos orar por ti. Muchísimas gracias a los que nos han estado acompañando ahora, pero vamos a orar. ¿Está bien? Querido Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias por la vida. Hoy en día nos damos cuenta, Señor, que el respirar es un milagro. Hay mucha gente que ya no puede respirar como quisiera. Pero, Señor, oramos por ellos. Tú puedas actuar en sus vidas, darles paz, darles tranquilidad. Oramos que aquellos que tienen necesidad económica, aquellos que tienen algún enfermo familiar, vecino, conocido con el COVID-19, por favor, Señor, cuídalos. Sabemos que todo lo que está aconteciendo, Padre, es parte de lo que tú ya habías pronosticado. Pero, Señor, que esto no nuble nuestra esperanza en ti, nuestra confianza en ti. Tú eres el dueño de la historia y queremos, Señor, que tú nos sanes nuestros corazones, sanes nuestra vida, nos des paz, nos des tranquilidad y seguir confiando en ti. Gracias por lo que eres. Eres un Dios de amor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, doctor Ceballos. Pastor Gracias a usted por la invitación. Horacio, Fiorella, y a todos ustedes, muchas gracias. Que el Señor lo bendiga. Un feliz sábado. Gracias, Gruder, Mario también y Fiorella. Dios les acompañe. Gracias, Horacio. Dios te bendiga. Gracias a todos por la invitación y por el tiempo de compartir con ustedes. Excelente, gracias. Amén. Por 40 autores, entre ellos agricultores, pescadores y reyes poderosos. Tomó 1600 años terminar de escribirla. Fue traducida en más de 1500 idiomas y dialectos. Fue prohibida y causa de persecución, pero aún así permaneció. Su contenido abarca la historia por detrás de toda historia. Entre los libros más vendidos es el primero. Trae paz a algunos y miedo a otros. Es la voz del creador de la vida. Transformó y aún transforma las vidas de pobres, ricos, famosos y desconocidos. Hoy también puede transformar la tuya. Biblia, escrita por hombres, inspirada por Dios.